Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Franco Andrés Mancilla, especialista en entrega de soluciones analíticas a necesidades y problemáticas del negocio, tal como inversiones, operaciones y riesgos. Académico de la Universidad de Chile en cursos de riesgo financiero del Magíster en Finanzas y Métodos Cuantitativos. Sus temas de investigación son eficiencia de mercado, riesgo financiero, machine learning y econometría. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de webcast en la que vamos a ver modelos de inferencia con un enfoque en términos más lineales. Bien. Eh, Principalmente este webcast lo quiero estructurar de una forma en que veamos una parte teórica, bien, más intuitiva, conceptual, para después revisar todo lo que son los conceptos aplicados directamente en Stata utilizando una base de datos. Bien, entonces Eh, principalmente cuando nosotros hablamos de modelos de inferencia, nosotros podemos enfocarnos, o sea, en parte todos los modelos tratan de inferir una variable de interés en función a ciertas variables o ciertas características que nosotros podemos intuir que explican esa variable de interés. Y ese ámbito principalmente se puede encontrar tanto en el mundo académico, pero también en un mundo de los negocios. Entonces, cuando nosotros en el mundo de los negocios, el negocio propiamente tal tiene una necesidad, una problemática, por ejemplo, fraude, riesgo, hacer campañas, por ejemplo, cross-selling, ellos en partes, para hacer esa campaña necesitan, por ejemplo, la renta de los clientes y en parte todo este modelo principalmente, o toda esta construcción de este modelo, se va a abordar y se va a construir en función a esa necesidad. Entonces, uno comienza partiendo de inmediatamente con lo que son entender la necesidad y el desafío que tiene el área de negocio. Bien, tú ya comprendiendo todo lo que es el desafío o el mundo académico, la pregunta de hipótesis o parte de hipótesis que tú tienes para resolver, forma análoga al mundo académico, tú tienes que primero comprender lo que necesita el negocio o hacer una revisión bibliográfica, ¿bien? Para poder ahí tú diseñar una solución o un método que te permita dar solución a esa problemática o esa necesidad que tiene el negocio. Bien. Y eso en parte, ese diseño es lo que hoy en día principalmente están los famosos data science o eh, todos estos perfiles que son más analíticos. Bien, que en parte la persona buena en ese mundo no es solamente la persona que aplica diferentes tipos de técnicas, sino principalmente la que logra diseñar una solución que sea parsimoniosa y que entregue valor de forma temprana a esa necesidad o problemática que tenga el negocio. Bien. Y luego, en parte, tú vas a evaluar vas a evaluar el desempeño de ese diseño o de esa construcción que viene directamente del diseño de la solución con diferentes tipos de métricas, métricas de negocio, métricas metodológicas, etcétera, para luego comenzar su implementación. Bien, entonces, en parte, el 90%, 99% de los modelos son con esta estructura. Bien, no me atrevo a decir el 100%, principalmente porque no conozco todos los modelos que existen hoy en día, porque son demasiados tipos de algoritmos y funcionan de forma distinta. Entonces, en parte es un conjunto de variables que están jerárquicas, es decir, tú tienes una variable, en este caso salario, y esta variable salario tú la quieres explicar en función a ciertas variables independientes, ¿bien? Y tienes un término no observable. Entonces, en parte lo que tratas de hacer es lograr tener una ecuación, una función que te permite estimar el salario, en este caso, de clientes en función a sus características. Y esas características, en parte, es uno de los desafíos que tú tienes que desarrollar al momento que tú vas a construir el modelo. Es decir, qué variables yo voy a considerar, qué variables yo tengo que sacar, qué variables hay más, aportan más al modelo a explicar tu variable de salario, etc. Y principalmente el objetivo, claro, es desarrollar el modelo, pero desarrollar el modelo de un punto de vista que sea parsimonioso.
Perfecto, es decir, tú quieres tener el mejor conjunto de variables que expliquen de la mejor forma tu variable salario. Si esas son 10 variables versus 100 variables, tú te quedas con ese modelo que sea más parsimonioso. Perfecto. Que en parte explica la mayor información posible, pero a la vez es lo más sencillo. Entonces, dentro de este modelo, la variable dependiente puede tomar eh, diferentes naturalezas. Bien, tal una naturaleza más continua que puede ser las ventas o las rentas de clientes. Puede también tomar variables dicotómicas, por ejemplo, fraude o no fraude, o entró en default o no entró en default, o variables directamente categóricas, es decir, en el caso de cobranza puede ser lo que es cobrarle la semana 1, la semana 2, la semana 3 o semana 4, o con algún canal, por ejemplo, de cobranza. Bien, estas naturalezas principalmente de la variable que va a tomar tu variable pendiente se va a explicar según la problemática o la necesidad que tenga el negocio y cómo tú diseñaste la solución. Perfecto. Entonces, eso también es importante conocerlo. Y bueno, y principalmente, ¿cómo se estima? ¿Cómo se va estimando un modelo? En función de datos. Es decir, tú vas a tener un dato de históricos, donde estos datos históricos o información de clientes, en el caso de salario, que tú en parte lo que va haciendo el modelo o el método de estimación para lograr estimar estos betas, que yo les presento acá, lo que va a ir haciendo es mediante una distancia de error, va ajustando la mejor recta de regresión o la mejor recta con tal de minimizar la distancia entre la recta y la observación. Bien, ese es principalmente uno de los métodos más sencillos en la cual uno puede lograr estimar los betas que están dentro del modelo. Perfecto. Claramente con un dato, claro, tienen un ajuste perfecto, pero este dato no es representativo a todos los clientes que tú puedes obtener dentro de tu muestra. Perfecto. Entonces, acá con dos datos, aquí la recta de regresión ya no puede pasar sobre un dato, sino ahora tiene que ajustarse de cierta manera en que la distancia de cada una de estas observaciones, tanto de la observación roja y azul, entre la recta y la observación sea la menor posible. Bien. Bueno, y si tenemos muchos datos, principalmente, esto va a ser prácticamente lo mismo, solamente que no va a ser con 3 datos, sino va a ser con 10.000 datos, 5.000 datos, o va a depender derechamente de la cantidad de observaciones que tú tengas. Ahora, es importante, es importante principalmente entender el propósito de utilizar un modelo dentro del negocio. Perfecto. Pero para entender el propósito principalmente de utilizar un modelo dentro del negocio, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre aplicar un modelo en el negocio y el modelo en el mundo académico. Perfecto, porque sus objetivos son distintos a pesar que se utiliza la misma herramienta. Entonces, cuando hacemos un modelo en el mundo económico, lo que tratamos de hacer es encontrar ciertas relaciones. Para eso existe la econometría, por ejemplo, etcétera, que tú estimas tu modelo para luego después validar mediante el error diferentes supuestos, bien, dependiendo del tipo de herramienta que utilizaste para estimar tus parámetros. Bien, pero el propósito es encontrar ciertas relaciones y esas relaciones en parte sean las menos secadas posibles. Pero cuando nos pasamos al mundo ya del punto de vista más de negocio, no interesa tanto explicar las relaciones que tiene tu variable X con tu variable Y, a no ser que sea un área de estudio. Muy bien, pero aquí principalmente lo que busca en el caso, por ejemplo, de las ventas, es derechamente poder predictivo, en la que tu modelo quiera en parte estimar de la mejor forma el salario de un cliente para ofrecerle en función de eso la mejor campaña posible. Perfecto. Entonces,
Y ahí entra otro, ahí, y con eso en parte nosotros podemos entender por qué el negocio necesita de modelos estadísticos en general. Porque principalmente, a diferencia del ser humano, los modelos nosotros, si nos pasan dos variables, nosotros podemos ser capaces, o con una variable podemos ser capaces de encontrar algún patrón, ¿perfecto? Con una variable, algún comportamiento. Pero nosotros ya cuando el comportamiento, sobre todo el de hoy en día, que es muy volátil, está explicado por muchos factores, ya no solamente lo que tú quieres estudiar es explicado por una sola variable, en la que un ser humano podría encontrar un patrón de comportamiento de esa variable de interés en función a una variable, sino que ahora tenemos múltiples variables. Entonces, esa es la capacidad que en parte lo que hoy en día el negocio, la experiencia del analista no lo puede lograr hacer porque de partida somos seres humanos, entonces no tenemos la capacidad de encontrar patrones utilizando 20 variables, 100 variables, 50 variables. Entonces utilizamos estos modelos estadísticos que nos permiten, obviamente, basándonos en nuestras validaciones que tenemos y nuestras métricas, lograr, lograr encontrar un modelo que detecte patrones. Para que ese modelo que detecte patrones, ponerlo en producción y comience a ser utilizado por el negocio. Perfecto. Entonces, dentro de esa gama de construcción de modelos, créanme que existen un sinfín de estimadores o herramientas que tú puedes lograr poder utilizar para encontrar estos patrones. Bien, y esta en parte es la que uno comienza, por decirlo, que es derechamente las regresiones lineales. Bien. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos modelos, el modelo nos puede entregar dos insights, por así decirlo. Uno, en parte, que es el signo, perfecto, que en parte lo que trata de ver es la relación que tiene, por ejemplo, una variable, que en este caso saldo en las cuentas corrientes, qué impacto tiene en términos de dirección, con la variable ventas o rentas de la empresa o del cliente. Y por otro lado tenemos la magnitud, que es capturada por el beta. Entonces, por un lado tenemos el signo del parámetro y por otro lado tenemos la magnitud del parámetro. Perfecto. Entonces, esas dos cosas en parte nos pueden dar ciertos indicios de la dirección y de la magnitud que tiene tu variable con respecto a tu variable de interés, derechamente. Bien, entonces, ¿y qué es lo que sucede? De que cuando nosotros comenzamos a aplicar modelos derechamente en el negocio, nosotros tenemos que entender de que las métricas estadísticas apuntan principalmente a medir la perfección del modelo. ¿Perfecto? Es decir, cuando nosotros ocupamos la raíz media cuadrática, por ejemplo, como una medida de evaluar el desempeño del modelo, lo que está haciendo la raíz media cuadrática es medir el nivel de distancia o la diferencia entre lo estimado y lo observado. Y eso en parte, en un concepto, lo que apunta derechamente es apuntar a la perfección. Es decir, el modelo tiene un error promedio de 5%, si utilizamos, por ejemplo, el MAP. Perfecto, pero siempre está apuntando a la perfección. Entonces, entre más bajo, va a ser mejor. Si toma asintóticamente un 0, es porque el modelo es perfecto. Bien, y en parte eso es lo que siempre está apuntando a la métrica metodológica. La métrica metodológica o estadística, como lo quieran llamar, está apuntando a esa perfección. Bien, pero hay que comprender que cuando nosotros utilizamos estos modelos en el negocio derechamente, el negocio sabe que los modelos no son perfectos. Por lo tanto, no puede partir tomando la decisión eh, sabiendo de que estos modelos en parte tienen que tener un grado de error. Por lo tanto, hay que tener cierta nivel de tolerancia. Y esa tolerancia
en parte es que el negocio la tiene que definir. Es decir, cuánto es la tolerancia que yo estoy dispuesta como negocio a aceptar que el modelo se equivoque. Bien, y ahí yo les voy a mostrar una. Bueno, una de las métricas metodológicas son, por ejemplo, el R cuadrado, que en parte lo que mide el R cuadrado es la explicabilidad que tiene, es un grado o un porcentaje, en este caso que está medido entre 0 y 1, lo que dice cuál es el grado o el porcentaje de explicabilidad que tienen tus variables X en las variaciones de tu variable Y. Perfecto. Es decir, si tu R cuadrado está muy cercano a 100% o 80%, significa que tus variables X explican principalmente el 80% de la variación de tu variable de interés Y, en este caso, ventas. Bien. Pero tiene cierto error. O sea, más que error, tiene una limitación de que no es capaz de discriminar si las variables que tú utilizaste son variables que realmente aporten información. Perfecto, por lo tanto, si tú dentro de tu modelo de ventas, por ejemplo, le estás colocando el número de mesas que hay en la empresa, por ejemplo, o números de escritorios que hay, lo más probable es que el R cuadrado aumente. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de decir, oye, realmente estas variables o esta variable no tiene realmente la información necesaria para explicar esto, solamente aumenta. ¿Bien? Por el solo hecho de ser una variable más y que en rigor aporte información. Por lo que entró lo que es el R cuadrado ajustado. Perfecto, que en parte tiene la misma problemática que solamente cuando tú incluyes más variables, este lo va a ir penalizando. Perfecto, en el sentido de que, vale, yo sé que el R cuadrado tiene un error y yo también puede tener el mismo error. Entonces, cada vez que tú incluyas una variable adicional, yo sabiendo lo que el problema que tiene el R cuadrado, lo voy a penalizar en cierta medida. Pero sigue teniendo el mismo problema que no es capaz de discernir. Solamente castiga por incluir una variable más. Pero detrás no está discerniendo si es una variable buena o una variable mala. Y por otro lado, esas métricas son métricas de explicabilidad, o sea, métricas de explicabilidad, y por otro lado tenemos métricas de error dentro de las métricas de evaluación metodológica. Entonces, aquí ya conocemos como lo que es la raíz media cuadrática, que en parte lo que te dice cuánto en promedio se equivoca tu modelo con respecto a lo observado. Bien, una ventaja que tiene principalmente es que no es recomendable cuando existen datos atípicos. Bien, entonces, y es una medida que en parte se interpreta en la misma unidad de medida que está tu variable venta. Si tu variable venta está en miles de pesos o millones de pesos, la raíz media cuadrática te da, por ejemplo, 100, te dice, mira, tu modelo se desvió en promedio en 100 millones de pesos o en 100.000 pesos, etc. Bien, en cambio, el MAPE hace una interpretación más porcentual, te dice que en promedio el modelo se equivoca en 5%, 3%. Bien, y la desventaja que tiene esta métrica es directamente que tiene un problema cuando la magnitud principalmente es muy cercana a cero. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, él está sobre una I. Y si la I es muy cercana a cero, esto se puede determinar. Bien. Y por otro lado, tenemos lo que son las métricas de negocio. Entonces, las métricas del negocio, supongamos que tú tienes ventas 100. Bien, esto es lo observado. Déjenme. ¿Dónde tengo el lápiz? Dime un segundo. Se perdió el lápiz. Ahí sí. Déjenme volver a compartir. Ahí sí.
Entonces, en parte acá tú tienes las ventas que son 100, que es tu variable I, derechamente. No me deja. Para ahora. Okay, sí. Entonces, aquí tú tienes tu variable I, perfecto, y ahí está tu I estimado. Entonces, lo que hace directamente esto dice, mira, yo como negocio estoy dispuesto a que el modelo se equivoque más o menos 15%. Bien, ¿qué quiere decir eso? De que si las ventas observadas, supongamos, son de 100, yo espero que el modelo me estime entre 115 y 85. Entonces, ese es mi rango de tolerancia, derechamente. Entonces, si el modelo, por ejemplo, en este caso me estimó 112, es un modelo que en parte cumplió o tiene un acierto. Bien, ¿por qué? Porque está dentro del grado de tolerancia. En el caso contrario del 120, que acá el modelo estimó 95, el intervalo superior es 102, o sea, el inferior 102 y el superior 138, aquí en parte el modelo no estimó sobre las bandas. Perfecto, es decir, lo que hizo fue subestimar el valor de las ventas para esta empresa. Por lo tanto, aquí lo que hizo es subestimar. Aquí está mal, debería ser acá. Bien, y para el tercer caso, que las ventas fueron 90 y la predicción fue 86, aquí, aquí en parte tuvo un acierto. Perfecto, entonces en función de eso, entre 1 y 0, tú puedes decir, bueno, el modelo tiene un acierto en función a la métrica de tolerancia de un 66%. Bueno, este en parte es un caso para las ventas, ¿bien? Pero también puede haber un caso, por ejemplo, cuando tu variable de interés, es decir, en vez de que sea una variable continua, de naturaleza continua, puede ser de naturaleza dicotómica. Es decir, en vez de tomar una venta, un valor continuo, puedo tomar un 1 o un 0. ¿Bien? Entonces, ahora bien, derechamente, ¿cómo se va a ir construyendo el modelo? Se pueden utilizar lo que son las pruebas de hipótesis. Derechamente nosotros podemos decir, oye, ¿cuáles son las variables que en parte más explican tu variable salario? Y así yo poder dejar o sacar la variable, porque recuerden que mi propósito es lograr un modelo parsimonioso, explicar de la mejor forma o tener el mejor poder predictivo, pero con la menor cantidad de variables posible. Entonces, si yo tengo 100 variables, mi modelo final no puede quedar con 100 variables. De alguna forma tengo que ir sacando y poniendo variables y que esto en parte vaya mejorando el poder predictivo del modelo. Bien, entonces, claro, primero comienza todo un filtro de variables por análisis de correlación, datos atípicos, etc. Y por otro lado, cuando ya tú pasaste de 100 variables que tenías en stock, por así decirlo, comenzaste con 100 variables, hiciste el filtro de correlación, missing values, etc., y te quedaste con 50, ahora para el modelo final te vas a quedar con 10. Entonces, ¿cómo tú pasas de 50 a 10? Una forma es utilizando lo que es la prueba de hipótesis. Perfecto, es decir, con un 95% de confianza, yo sé que las cuentas corrientes de los clientes explican tu nivel de renta, por ejemplo. O un ejemplo estoy diciendo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí entra el concepto de lo que son las pruebas Fisher, perfecto, que es un test global, que en parte lo que te puede decir es cuál es, en términos generales, si existe por lo menos algún beta que te explique o no te explique tu variable salario en términos globales, y para saber qué variable es la que explica, tú utilizas el test student. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tú tienes el caso en que el p-value para la variable educación, supongamos, te dé un p-value del 91%,
tenía un p-value del 91%, entonces, teniendo un alfa del 5%, el 5% se ubica como por acá, más o menos al medio, en la región de H0. Por lo tanto, tú acá no rechazas la hipótesis nula, por lo tanto estás diciendo que estadísticamente el beta que acompaña a la variable de educación es igual a 0 estadísticamente. Claramente, el beta educación te da un valor, o sea, supongamos que el modelo te da beta 0 más, no sé, 1,2 x de educación. Claramente este valor no es igual a 0, solamente supongamos, no sé, supongamos que tú vas por la calle y tú dices a una persona, oye, 1,2 es igual a 0, él te va a decir que no, claramente que no. Pero si tú vas por la calle y tú le preguntas 1,2 es igual a 0 estadísticamente hablando, él te tiene que decir, no lo sé, tengo que hacer una prueba de hipótesis. Perfecto, entonces, esta prueba de hipótesis, estoy diciendo que si este 1,2 es igual a 0 estadísticamente, y esto estoy rechazando o no rechazando esta hipótesis nula con un nivel de confianza dado. Perfecto. Entonces, en parte, con esto yo lo puedo utilizar para ir filtrando variables. Perfecto, variables que en parte no están siendo explicativas para tu variable i. Bien, entonces, ahora les quiero mostrar un ejercicio práctico. Denme un segundo para cambiar de pantalla. Esto acá. Esto acá está. Bien. Bueno, aquí yo tengo una base de datos de precios de vivienda. ¿Bien? Supongamos que trabajas en una corredora de propiedades, y la corredora de propiedades dice, oye, necesito un modelo para que me ayude a definir el precio base de las casas. Y esto también es importante porque uno no significa que porque está utilizando un modelo, el modelo está diciendo la verdad. No, solamente tú utilizas el modelo como un complemento, como para darte una idea. Y sobre eso lo que te está entregando el modelo es lo que tú vas a comenzar a aplicar estrategias, para decir, oye, esto me sirve como para tener una base, pero ahora le voy a aplicar, lo voy a complementar esta estimación con un valor, con una estrategia de negocio, por ejemplo. Perfecto. O le voy a aplicar un delta adicional por tal cosa o por mi experiencia. Bien, hoy en día, por ejemplo, se están utilizando mucho también estos modelos que son, vale, el resultado me da el modelo y yo ese resultado lo voy a ir ajustando en función a mi estrategia o en función a mi experiencia. Bien. Sobre todo para las gerencias o sobre todo para los departamentos que nunca han utilizado modelos, perfecto, en su gestión. Entonces acá yo tengo una base de datos, tengo 13 variables y la variable precio de vivienda. Bien, comienza separando la muestra, que parte acá de las 506 observaciones, voy a utilizar 354 observaciones para entrenar el modelo y otras 152 para validar el modelo. Bien. Y esta en parte es la estadística detrás que hay detrás de cada una, de la variable precio, de la variable interés. Bien, que por ejemplo el promedio de la muestra de entrenamiento es de 22 unidades monetarias y la muestra de validación son 22,6. Que en parte podemos ver que no, si ustedes por ejemplo acá aplican, acá le ponen coma D, pueden ver la mediana. Entonces acá si se dan cuenta la mediana es 21,2 y la mediana es 21,2 y la media es 22,4. Por lo tanto, podemos decir que en parte el precio no tiene datos atípicos o datos extremos que hacen que la mediana se me dispare. Bien, que en parte es bueno hacer modelos que no tengan muchos datos atípicos. Bien, y aquí ya comenzamos todo lo que son variables, ver si tiene missing values.
bien, no tiene missing values, que en parte es raro, pero para ejemplificar. Filtro por correlación para la muestra de validación. Bien, tenemos que, en parte tenemos que filtrar las variables. Si estamos utilizando un modelo clásico, aquí tenemos que comprender de que tenemos que ayudar al modelo a eliminar las variables que están altamente correlacionadas, porque a mí no me sirve tener dos variables que están altamente correlacionadas, dadas que están entregando la misma información, bien, o el mismo comportamiento. Entonces, yo necesito ayudar al modelo a priori de correr el modelo para decir, oye, mira, estas variables son las que están limpias de correlación, por lo tanto, esta utilízalas para poder estimar los parámetros. Perfecto, entonces aquí encontramos que la variable 3, por ejemplo, está correlacionada con la variable 5 a un 70%, aquí podemos utilizar un 70, más o menos 70%, y con la variable 10. Por lo tanto, como la variable 3 es factor común de 5 y 10, elimino la 3, dado que la 5 no está correlacionada con la 10. Y la variable 7 está correlacionada con la variable 5, bien, y con la variable 10. Y con la variable 10. Ah, no, la variable 7, no, con la 8, disculpe, con la variable 8, en un 70,83%. Bien, y tú, como es factor común de las dos, las puedes eliminar. Bien, dado que ya existe el filtro, aplicas lo que es el primer modelo, bien, con todas las variables. Entonces aquí tenemos el primer modelo preliminar y podemos decir, oye, mira, realmente tiene un R cuadrado ajustado al 71%, que, wow, es alto, bien, y observamos que todas las variables son significativas, perfecto, están bajo el 5%, bien. Claramente, cuando nosotros utilizamos estos modelos, en términos reales, tú no vas a tener al tiro un modelo que en parte tenga 70%, o puede ser que sí, pero con niveles de significancia todo significativo. Bien, entonces tú puedes utilizar ciertas métricas, más que métricas, puedes utilizar ciertos métodos que son como Streetwise. Y lo que te hace Streetwise, claramente tú acá puedes ir jugando, sacando, poniendo variables, porque son poquitas. Pero cuando tienes 100 variables, tú no puedes hacer eso. Perfecto, entonces existe un método que se llama Streetwise que te va diciendo, mira, dame todas las variables que tú vas a utilizar, dame tu muestra de entrenamiento y la variable de interés, que en este caso es precio, y los niveles de significancia. Bien, entonces lo que va haciendo Streetwise son combinaciones. Te hace la mejor combinación, bien, que vaya cumpliendo lo que son los niveles de significancia. Perfecto. Y este modelo, por ejemplo, de regresión lineal, lo voy a competir o lo voy a hacer un challenge con un modelo de regresión cuantílica. Perfecto. Que en parte el modelo de regresión lineal estima en función a la media, pero en cambio el modelo de regresión cuantílica como que te estima en función a un cuantil. Bien, puede ser 25, 75, en este caso lo voy a hacer en función a la mediana, que en este le voy a poner 50. Ahora bien, ¿cuándo sería bueno utilizar un modelo de regresión cuantílica? Cuando tú tienes datos atípicos. Perfecto, porque en parte, como les comenté, la media es sensible a los datos atípicos y tú introduces datos atípicos en tu modelo, posiblemente algunos datos cuando estime los va a sobreestimar o subestimar. Perfecto, entonces tú puedes suavizar un poco ese efecto utilizando un método de regresión cuantil. Perfecto, utilizando, por ejemplo, la mediana la mediana utilizando el 50%. Bien, pero ya les voy a decir, o sea, en este caso, las diferencias son mínimas, porque como vimos anteriormente, acá no existen datos atípicos que hagan que la media se me dispare, por lo tanto, lo más probable es que esto va a dar muy parecido entre el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión cuantil. Bien, entonces aquí tú aplicas el modelo de regresión lineal y aquí tú aplicas el modelo de regresión cuantil y haces las respectivas predicciones.
utilizando Splitwise. ¿Ves? Entonces acá te dice, mira, por tu modelo de regresión lineal, utilizando estos niveles de significancia para sacar y poner variables, tú puedes observar de que te quedaron 7 variables, perfecto, de las 11 que tenías anteriormente. Y la regresión cuantil, en vez de tomar las 11 variables, te dejó o que calificaron 5 variables. ¿Bien? Entonces, ya aquí tú comienzas a validar el modelo. Aquí ya tú comienzas a validar el modelo. Perfecto. Tú puedes pasarle una serie de tiempo para que utilizar las métricas de Baum. Perfecto. Que una especie de librería de Christopher. Bien, y aquí tú puedes comenzar a graficar, por ejemplo, muestra de entrenamiento, muestra de validación, perfecto, utilizando la regresión cuantílica y la regresión lineal. Bien, si ustedes, por ejemplo, acá, cuando tengan el do file, ustedes le ponen acá, en vez de un 50% acá, le ponen un 25% o menos, un 10%, ustedes van a observar acá que el verde, que es la predicción de regresión cuantílica, va a estar más abajo, la predicción. Va a estar más abajo. ¿Por qué? Porque está prediciendo en función al cuantil 25. Bien. Y si lo mismo pero pasa al revés si ponen un cuantil un percentil 90%, por ejemplo. Bien. Y aquí ya que ustedes pueden utilizar la librería y podemos observar de que la predicción para la muestra de entrenamiento y la muestra de validación, esto de entrenamiento y validación, observamos que en parte el MAPE, centrémonos en el MAPE, 18% y 16% de regresión, en parte acá le gana la predicción cuantílica, ¿bien? Porque tiene un 16% de MAPE, de error. Y acá observamos que se invierte un poco, pero es marginal. Entonces tenemos un MAPE de un 15% y un MAPE de 16%. Bien, si se dan cuenta, es más consistente la regresión cuantílica. Perfecto. Saquen el promedio, este le va a dar un promedio de 16,5, 17, y acá les va a dar un promedio de 16. O sea, marginalmente tiende a ser mejor la regresión cuantílica. Ahora bien, si tú esto, por ejemplo, lo quieres validar con tu métrica de negocio, con una tolerancia del 15%, como les comenté, bien, déjenme ejecutar esto. Si se dan cuenta acá, tenemos acá para la muestra de entrenamiento, muestra de validación. Entonces se dan cuenta acá la media del acierto, es decir, ¿qué es el acierto? Cuando el modelo estimó dentro de los intervalos con más o menos 15%. Bien, si se dan cuenta acá, el acierto fue de un 64% con respecto a MSO y un 66% con respecto a la regresión lineal, o sea, a la regresión cuantílica. Pero cuando vemos la muestra de validación, aquí te da 64 y 61. Si sacan los promedios, aquí marginalmente te gana la regresión lineal. Bien, entonces si se dan cuenta, en ocasiones, y ha pasado cuando yo he hecho los modelos en el banco, me ha pasado de que, claro, o sea, hago un modelo donde ese modelo me dice que tu métrica de metodológica, pues supongamos, es 60%, que es bueno, pero cuando le aplico la métrica de negocio, evalúo el modelo con la métrica de negocio, me dice 10%. ¡Wow! Entonces, a eso es lo que yo quiero apuntar, que en parte, si tú puedes tener muy buena métrica metodológica, pero cuando tú le aplicas la métrica de negocio, el modelo no necesariamente va a ser bueno. Y ahí en parte va a pesar más la métrica metodológica, o sea, la métrica de negocio más que la métrica metodológica, porque el negocio no le importa que el modelo esté prediciendo 60%, si es que el negocio le está prediciendo 15%.
Perfecto. Él le va a importar que prediga más alto en la métrica de negocio, que en la métrica metodológica. Bien. Entonces, en parte, esto es lo que yo les quería mostrar, y para terminar, principalmente esto son métodos clásicos de hacer modelos. Igual a esto tú le podrías hacer un challenge con un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, con un ElasticNet, con un modelo ensamblado de un Random Forest, XGBoost, o ya pasando más avanzada una red neuronal, por ejemplo. Bien, que en parte tú tienes que tener ciertos, ya no, hay en parte ya no es necesario eliminar variables por correlación, porque en parte el modelo se encarga de filtrar esas variables entregándole menos peso a sus parámetros. Ahí tú te encargas principalmente de otras cosas, por ejemplo, de entregarle variables X o tus variables Z explicativo, que realmente tengan poder predictivo o para explicar tu variable Y. Bien. Porque ahí le vas a pasar tantas variables que idealmente no le pases tantas, no le des toda la pega al modelo a que lo selecciones. Ayúdalo a filtrar variables. Y no solamente por correlación, sino también pásale variables que realmente tengan poder explicativo. Bien, para poder que él haga el modelo o todo el trabajo de encontrar los patrones en función de esas variables. Bien. Perfecto. No sé si tienen dudas. Ahí le voy a pedir a Lisa o a Andrés. Era Andrés, denme un segundo que se me olvidó el nombre. Sí, Andrés, si me podrían ayudar con las consultas, si es que hay. Hola Franco, buenas tardes, me alegra saludarte. ¿Qué tal? Hola Andrés. Eh, vale, sí, por aquí tenemos un par de preguntas de nuestros asistentes. La primera es, ¿cómo se tratan las variables dummy? Lo que pasa es que cuando tú utilizas estos modelos, eh, va a depender por ejemplo, cuando ya pasas a las variables, a modelos que son, por ejemplo, de Machine Learning, tú tienes existen distintos tipos de aprendizaje. En los tipos de aprendizaje que son de clustering no supervisado, te recomiendo tabular derechamente esas variables dummy. Bien. Pero dicen algunos, oye, también tabúlalo cuando hagas un modelado con aprendizaje supervisado. Es decir, tu variable dummy, tabúlalo en 1 y ceros, 1 y ceros. Es decir, si tu variable dummy es 0 y 1, crea dos variables. Una cuando es dummy 1 y otra cuando es dummy 0. Perfecto. Listo, Franco, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy sobreestimando los betas o los coeficientes de las variables en una regresión? Tú puedes hacer este mismo ejemplo. Entonces, si es que tú en parte logras que cuando tú acá, claro, aquí observamos el acierto, pero acá tú también puedes observar la sobreestimación, es decir, cuando el modelo estimó sobre el intervalo superior, y también observar cuando el modelo estimó sub el, el intervalo inferior. Entonces, en parte ahí tú puedes observar, oye, el modelo acá me está sobreestimando. ¿Por qué? Porque la métrica de sobreajuste, disculpen, sobreestimación está siendo muy alta con respecto a lo que es la subestimación y el acierto. Vale. Hay una tercera pregunta y dicen, ¿qué tanto se debe analizar el R cuadrado cuando se busca que el modelo tenga mayor carácter explicativo que la capacidad de predicción? Eh, o sea, lo que pasa es que el R cuadrado es una buena métrica para comenzar, pero, pero no es una métrica que en parte es la única que te deberías utilizar para quedarte con el modelo final. Bien, existen otras métricas, criterios de información, transformar tus variables, tu medición en acierto, no acierto, etcétera. Bien, pero el R cuadrado
no es la única métrica en la cual tú te vas a quedar para ver si en parte el modelo va a ser bueno o malo, tanto en el mundo académico, en términos explicativos, o en términos de poder predictivo. Vale, Franco, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, si un modelo tiene baja métrica metodológica, pero alta métrica de negocio, ¿hay algún riesgo en el tiempo con la validez del modelo? Sí, efectivamente, pero en parte se miden con otras cosas. Tú acá estás comparando eh, nivel de precisión o la perfección del modelo, pero tú para ver en parte si el modelo en el tiempo se puede decaer o la palabra técnica es se puede descalibrar o se puede deteriorar, tú utilizas otras métricas. Perfecto, claramente construir un modelo del negocio es caro, es costoso, entonces tú no quieres un modelo que tú lo pongas en producción y a los 3 meses se descalibre o se deteriore de inmediato. Entonces, tienes métricas que te permiten aplicarlas para saber si el modelo a largo plazo es un modelo que sigue siendo estable o no está deteriorado. Vale, Franco, muchas gracias. Quiero aprovechar este momento para recordarles a nuestros asistentes que está habilitada una encuesta acerca del evento para que por favor nos colaboren con el diligenciamiento de la misma. Mientras tanto, te voy a hacer otra pregunta, Franco, y es, ¿también sería válido el método de análisis factorial para reducir variables? ¿Sí? También es una herramienta que te ayuda. El tema es que si quieres después presentar los resultados, vas a tener un tema de saber eh, principalmente cuáles fueron las variables que calificaron dentro de tu modelo, en cierta medida. Porque lo que hace análisis factorial y todo lo que son análisis de componentes principales es distribuir un poco lo que son tus set de variables. Entonces, te crean como en parte nuevas variables. Entonces, cuando el negocio te pregunte, oye, ¿cuáles son las variables que calificaron? Tú le decís, oye, que no sé, porque yo en parte saqué lo mejor de cada una de las variables. Bien, y se conjugaron con este método, conjugó estas variables, este set de variables en nuevas variables. Entonces, no sé cuáles fueron las variables que se conjugaron mejor o qué variables quedaron dentro de las mejores componentes que expliquen esas variables, tu variable de interés. Pero sí es un método válido. Es un método válido que te puede ayudar. Vale, Franco, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y es, ¿para qué se utilizan los modelos Logit y cuál es su diferencia con los modelos Probit? Principalmente los modelos Lloyd y Probit son modelos que buscan predecir más una probabilidad. Y esa probabilidad en parte va a estar en función a la naturaleza de tu variable dependiente, que puede ser dicotómica o categórica. Por eso después existen los multinomial logit o los multiordinal logit o probit. Y lo que se diferencia entre el probit y el logit es derechamente es la distribución que asume en el error. Bien, solamente normal. Entonces, eso en parte te afecta más en términos de, de, de significancia estadística, por ejemplo. Viene a utilizar la significancia estadística y tú puedes notar una diferencia también en parámetros. Perfecto, pero no es algo así extremadamente distinto, ¿no? Y principalmente se diferencian en la distribución que asumen en el error. Listo, Franco, muchísimas gracias por tus respuestas.
No veo más preguntas por parte de nuestros asistentes. No sé si quieras añadir algo más. Bueno, como siempre, dejar los invitados a los cursos sincrónicos que tenemos grabados con SoftWorkshop para que puedan verlos. Principalmente hay cursos de Stata, en lo que hay con lo que es programación directamente en Stata, para que después puedan ver los cursos asincrónicos sobre Machine Learning. Entonces hay un curso de Machine Learning que en parte es más analítico del punto de vista de tratamiento de datos, arrojar qué supuesto yo debo tener para hacer tratamiento de datos, visualización y algunos modelos. Y ya después está el más avanzado que puede tomar un perfil más de data science, que en parte ahí es cómo nosotros podemos implementar modelos del negocio siguiendo una metodología, por ejemplo. Y se ven otros tipos de algoritmos, por ejemplo, redes neuronales, Isolation Forest, etc. Y Super Vector Machine, creo que. Así que ambos cursos, en parte para los que les cuesta la programación, pueden utilizar el primer curso de programación en Stata, para que después tomar los otros, que son muy buenos. Vale, Franco, claro que sí. La invitación también a todos nuestros asistentes para que visiten la página web de Software Shop, donde van a encontrar precisamente toda esta información que Franco les está comentando. Les recuerdo, por favor, está habilitada una encuesta, una pequeña encuesta para que por favor los que no la han diligenciado nos colaboren con sus respuestas. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Em, ya también por ahí, por el chat, la gente te está agradeciendo. Recuerden que pueden escribirnos al correo de entrenamientos@software-shop.com para mayor información acerca del licenciamiento y capacitación también acerca del uso de este programa. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente resto de tarde. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta Chao, luego. Franco. Feliz tarde. Chao, chao. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.